hay un poema que a mí me gusta mucho la poesía y un poema que me gusta mucho, un poeta que me gusta mucho, Rodrigo Lira, y no es porque él haya sido loco y se suicidó, sino que la manera de, él creo que es mucho más que eso, sino que más bien como en este poema que se llama Testimonio de Circunstancia, él hablaba de forma concreta de los estados de ánimo, pero con imágenes como el gris, el rojo, y me pareció como que lo hablamos escultóricamente, no sé, como objetualmente. Y por eso hice como este link de estas dos cosas. Y bueno, están las baterías y otras cosas que uno no sé si se perciben, pero quizás si uno no tiene en la historia no sabe que esto es litio, de que él es, quizás no sabe nada de eso. Pero también eso es como bonito del arte, que uno al dar esa info en una cédula y todo, al tiro activa esa relación. Bueno, eso, y la otra manera de concretizarlo está en la Galería Gabriela Mistral, que hay una piscina con litio que la manera de hacerlo fue haciendo cristales, porque me di cuenta que el suelo del salar tenía cristales, ¿no? ¿Sí? y como que, o sea, bien a grosso modo. Y le eché carbonato y lo revolví. Y eso es la pequeña historia es como simple, pero es muy entretenida y me dio pie para ahora seguir adelante, que me intereses que tienen que ver con los materiales, con el cuerpo, con la psique política. No, pero a partir de cosas muy específicas y grandes. Eso. Quería engancharme de lo que estás contando, Alejandra, para preguntarle a Jocelyn a propósito de las materialidades, como esta variabilidad de materiales que del litio y su entorno. El litio lo conocí primero por el uso en medicina, pero no tenía, o sea, antes cuando lo conocí por primera vez no tenía idea en qué forma se encontraba, pero por ejemplo Australia, que es uno de los productores de litio a nivel mundial, lo extrae de roca, ¿ya? Para extraerlo de roca se necesita mucho más proceso si uno lo compara con lo que hay en Sudamérica. ¿Ya? En Sudamérica tenemos el ABC del litio, que es Argentina, Bolivia y Chile, ¿ya? No sé si ustedes como que se ubican en el mapa, pero en el límite norte de Chile, noreste, y en el oeste de Argentina, en el noroeste de Argentina, sureste de Bolivia y el sureste de Perú, se encuentra una cuenca, que es una cuenca cerrada, ¿ya? Esta cuenca cerrada se conoce como el altiplano Puna, y como es cerrada, esa agua se mantiene, o todos los sistemas hidrológicos se mantienen dentro de esa cuenca, y es en ese sector que es cerrado donde se concentra o donde se ha concentrado el litio durante miles y millones de años. ¿Ya? Según la teoría, este litio proviene de la erosión de las rocas, también puede provenir de aguas subterráneas o puede provenir de fuentes geotermales. Y todas esas se van al final acumulando en estos pequeños lagos que se encuentran en el altiplano Puna. Y como lo principal que hay en la zona es una alta evaporación, se acumula y se acumula. Entonces, en el norte de Chile, que es donde actualmente se produce la mayor cantidad de litio, es súper fácil de extraerlo, porque se va, como decías tú, se cosecha, así llama. Es igual que cosechar el trigo, pero en vez de cosechar trigo van haciendo lotes de salmuera y la van dejando evaporar, hasta que finalmente se obtiene el producto que es carbonato de litio, que es lo que Chile exporta al exterior. El mayor problema que hay actualmente es que los salarios son sistemas muy sensibles. Cualquier cambio, si se bombea mucho el salario, si se saca mucha agua, que es lo que se hace en la extracción de litio, puede producir tal disminución de la concentración de todos los elementos que toda la biota puede verse afectada. Por ejemplo, en el salar de Punta Negra, que queda al lado de la Escondida lo bombeó mucho tiempo para hacer agua y para su producción de cobre, y lo que produjo fue una disminución exponencial de la
14 y vi 7 nodrizas y generalmente había 2000. Entonces, claro que se produce un efecto. El problema es que no se ha cuantificado cuál es la cantidad de salmuera o del agua salada que se puede sacar para tener los menores efectos ambientales. Yo creo que ese es uno de los puntos que falta a nivel país para afectar de la menor forma posible a los salares, que es donde extraen pipí nosotros. Una materialidad súper fácil de extraer, pero también es muy sensible. ¿Las nodrizas son los nidos? Nodrizas son las mamás que están criando a los polluelos. Sí, pues había muy poca en el 2014. Y después, claro, la esponja empezó a bombear agua, pero no es la misma agua de salar, pues es agua de tratamiento, como agua que no tiene menos de 500 partes por millón de sólido disuelto, pero no es lo mismo que el agua de sal. Entonces, es un ecosistema muy delicado. Disculpa que te pregunte, ¿hay consecuencias, o sea, hay proyectadas asociadas a ese daño que se podrían, como hay proyecciones de eso? Por lo menos hay estudios que se ha mostrado la disminución del recurso hídrico, pero relacionada directamente al litio no hay así como un estudio que analice todas las cuencas que se han estado extrayendo. Ya el Salar de Atacama, por ejemplo, ya no se puede hablar de un sistema un sistema que está tan intervenido que no se podría ver evidentemente cómo la extracción de litio ha afectado. Pero hay otros salares como por ejemplo el de Maricunga o el de Pedernal que lo quisieran empezar a explotar. Ahí se podría ver como en la práctica cuál es el efecto de la extracción del litio, el efecto directo. Sí. Y el otro que yo hablaba, que era el de Punta Negra, es solamente el efecto por extracción de agua, no es asociado directamente al litio. Si al final es por la extracción de agua que se produce el problema. Porque para sacar el carbonato de litio tienen que extraer mucha más agua que el agua de recarga. El agua de recarga es el agua con la cual se va, como si tienes un sistema de salar y tú lo bombeas, si lo bombeas más rápido del tiempo en que se recupere esa cantidad de agua que bombeaste, está haciendo un daño insostenible. Uno tiene que al menos bombear lo mismo, o sea, por ejemplo, si se recupera en una hora lo que yo extraje en 30 minutos, tengo que sacar 30 minutos y esperar una hora para que se vuelva a cargar. Pero si saco y no espero a que se reponga, se va a secar. Y eso es lo que está. Hay algunos proyectos de extracción que quieren sacar más salmuera de la tasa de recarga. Esos no son, como ecológicamente no serían viables. Porque entonces apagar abajo. Se va a secar. Si se ha hecho el intento de inyectar agua. Sí, por ejemplo, en ese Salar de Punta Negra se inyecta agua, pero la escondida ocupa el agua del Salar de Punta Negra para procesos mineros y después ellos inyectan agua de tratamiento, agua se le llama industrial. El agua industrial lo único que tiene que tener menos de 500 partes por millón de sólido disuelto, pero no es lo mismo que el agua de la salmuera. La salmuera está mucho más concentrada, tiene potasio, tiene cloruro, tiene calcio, tiene magnesio, tiene un montón de cosas y entre una de todas esas cosas está el litio, que no es el componente principal de la salmuera. Entonces si uno extrae solo para sacar litio, se va empobreciendo en todas las otras compuestas también. Y claro, y si tú inyectas agua que no es la misma que estaba ahí, se produce también un desbalance porque los animales que crecen ahí comen estas arterias que son como bacterias y esas bacterias se alimentan de la salmuera. Entonces siempre se produce un desequilibrio en el sistema. Ahora, en la extracción de aguas de salmuera, aparte del litio, otros sales se están extrayendo allí o se están generando como subproductos de la industria. Ya, por ejemplo, el Salar de Atacama es el que más ha trabajado con la extracción. Y ellos antes, yo diría hace como 20 años, sacaban la salmuera pero para exportar potasio, sales de potasio. Era el principal producto del Salar de Atacama. Y después se dieron cuenta que como subproducto iban generando litio y lo empezaron a vender. Y con el tiempo el litio se transformó en el producto estrella del Salar de Atacama, siguen produciendo potasio, sales de potasio para plantas como fertilizante. Pero ahora el producto estrella es el litio.
también hay otros salarios que exportan boro, ¿ya? Que esos son como lo más rentable del salario. Sí. Y el resto se deja. ¿No se tratan las aguas residuales de una manera para...? Es que lo único que no le, por lo menos para producir litio, tú no le agregas nada. Dejas la piscina que se evapore. Ya. Y se va juntando hasta que después obtienes carbonato de calcio. Lo único que necesitas de inversión es hacer la piscina y tener la piscina con altas tasas de evaporación, que en el desierto de Atacama eso ocurre naturalmente. Entonces después tú solo llevas. Es súper fácil. Y es agua, Y como se evapora, claro, se evapora, sí, se evapora sí. y queda el puro carbonato de Sí. litio. Quería aprovechar para cerrar la triada, preguntarle a Juan, pero con el tema de si nos podía poner en contexto con el tema del uso del litio y cuáles son las consecuencias de ese uso o no en relación a tu propia investigación para como que lo podamos entender todo. Miren, yo estaba pensando mientras hablaban ustedes, igual me gustaría que me interrumpieran si quieren interrumpir, está perfecto, quiero decir, para que sea un diálogo. Yo no vine preparado porque hablé con Ana Rosa y me dijo, tenéis que venir nomás. Esa era la idea, ¿no? Eso está perfecto. Así que no, Esa era la idea. pero ahora, igual, en realidad, es una mentira, porque igual la cuestión le hizo el Rodrigo Lira, que no lo conocía, que fue un gran descubrimiento, y en realidad me encantó la invitación justamente por esto, porque estas cosas tienen descubrimiento. Empecé antes de venir ya tuve mi primer descubrimiento, que era Rodrigo Lira, y ahora he tenido un par más, y mientras hablaban yo pensaba que quizás como lo transversal de lo que hemos hablado hasta ahora es el tema como del equilibrio o de la fragilidad. Tú empezaste hablando del estigma, en el fondo del uso del lenguaje, y el uso del lenguaje uno tiene también esa cosa. Con el lenguaje es muy fácil pasarse, ¿no? Porque el lenguaje tiene porque tiene mucho peso, porque las cosas que decimos porque establecen realidades, pero además porque el lenguaje puede construir o puede también destruir. ¿No? Una manera de destruir es lo que tú decías al principio, cuando hablan, por ejemplo, la prensa, cuando nosotros mismos hablamos de la sociedad bipolar, de la sociedad esquizofrénica, y entonces atribuimos como cosas negativas a la sociedad, o eso contribuimos a establecer una nube sobre las personas que padecen estas enfermedades, que ya tienen suficiente estigmatización en sí mismas. O sea, quiero decir, es cosa de ir al psiquiátrico, seguramente algunos amigos al psiquiátrico. El psiquiátrico es un hospital de los hospitales antiguos del país, fundado a mediados del siglo XIX, 480 camas, digamos, más representando un hospital grande, pero está prácticamente destruido. Y está prácticamente destruido en parte también, y ahora ha salido mucho en la protesta social y todo el tema de la salud mental y la importancia, qué sé yo, porque en parte porque tanto el sistema privado de salud discrimina no cubriendo las atenciones de salud mental como de psiquiatría, y el sistema público lo discrimina también en un porcentaje que es mucho menor en términos no absolutos, porque absoluto yo entiendo que es un país más pobre que el resto de la OCDE, pero en términos porcentuales también, o sea, la proporción de recursos destinados a salud mental es mucho más baja que los otros países con los que nos gusta comparar. Entonces, digamos, hay una discriminación en el discurso y hay una discriminación también, que podríamos decir, oficial, y eso es un equilibrio precario. En el hospital hicimos hay un taller de jóvenes, y los talleres, y tenemos un sitio web, que lo voy a promocionar, que se metan si quieren participar. También lo que nosotros queremos son distintas miradas, o sea, y los chicos del taller de jóvenes que pudieron escribir por primera vez en el sitio web, el título de lo que escribieron, la primera aporte es "Aquí no se discrimina", o sea, que habla de la importancia de esto y del peso que tiene eso para las personas que tienen enfermedades mentales.
porque aquí no se discrimina, en verdad también aquí se discrimina, es las dos cosas a la vez, o sea, aparece el tema igual, cuando tú niegas un tema, el tema igual aparece. Bueno, eso, y después lo que dijiste tú, digamos que del equilibrio como del ecosistema, también en los salares, de toda esta cosa tan precaria, ¿no? Que chupa un poco de agua y afecta, digamos, a la vida y afecta también como a la microbiota, pero también a la macro y también todo, ¿no? Y el sistema económico, o sea, al final también esa cosa de por qué es un proceso, o sea, por qué es una cosa que se necesita, porque se necesita económicamente, pero al mismo tiempo se necesita también el equilibrio de nuevo. Y después, y lo último, que el equilibrio es esto, o sea, tu video que hiciste, digamos, los procesos creativos como el sumo así del equilibrio y la fragilidad. Yo no soy ningún experto en arte, obviamente, y ningún experto en poesía tampoco, pero esto es emocionante verlo y ver cómo está construido a partir de, como tú dices, también un acercamiento como un acercamiento bien como intuitivo, ¿no? Y empezar a armar un producto que igual emociona, que interpela, y que incluye además procesos creativos de otra persona, como un artista, ¿no? De persona que además que entre paréntesis era compañero de colegio de Piñera. Para que vean las cosas también como son de los equilibrios, ¿no? De cómo las cosas pueden ser así. Mira, era compañero de Piñera. Era compañero de colegio, de curso. Esto lo averigüé porque me metí a leer, me conocía a Rodrigo Lira, entonces lo googleé y empecé a leer un poco de poesía de él, de la historia de él, que me impresionó mucho porque... O sea, hablando de esto, porque también habla de lo que está pasando ahora, o sea, a mí igual me impresionó que sea respecto de Piñera, porque igual uno es el presidente del país, digamos, con todo lo que está pasando ahora, y este otro, digamos, que hizo esta otra rumbo vital tan diferente, que terminó precozmente también, y ahí volvemos al tema del equilibrio, los procesos creativos, porque también ser un experto en poesía, digamos, igual a mí me impresiona, porque además igual que es un sesgo mío, pero me impresiona su poesía que hay momentos que, así como tú decías que tiene un approach como escultórico, como muy visual, de los colores, ¿no? A mí igual me impresionó que a ratos es una poesía como un poco con un lenguaje medio como que se va disgregando a ratos, y tú puedes entender, hay como un espíritu detrás de la poesía, ¿cierto? Pero cuando tú la lees así, las frases y todo, se va como disgregando, no es como, no sé, pensar, porque la poesía de Neruda, que tú la puedes leer así de principio a fin y es como ordenadita, digamos, y esta es diferente como en el espíritu, ¿no? Y él también era disgregado en su vida. Estudió en muchas carreras, en muchas universidades, no terminó ninguna, iba repartiendo su poesía, digamos, teniendo probablemente los recursos para hacerlo, ¿no? Si fue compañero de Piñera, o sea, quiero decir, no tenía los recursos de Piñera, obviamente, pero era una clase media. Pero era una persona con privilegio, con acceso a la educación, de hecho estudió varias carreras, pero no las terminó, pero ahí está su proceso creativo igual, un proceso creativo que ha trascendido el tiempo, que se ha recuperado además después de la muerte, que pasa con muchas personas. Este chico a los 32 años se mató. Iba a decir que el costo, pero en realidad no sé si el costo no es nada, se murió porque tenía una enfermedad. Si querían interrumpir. Sí. Cambiando como centrando para el otro lado, para la parte medicinal. Sí. ¿Por qué crees tú que los doctores o los psiquiatras recomiendan tan fácil o diagnostican tan fácil bipolaridad, recetan litio? ¿Y qué es lo que hace el litio en el ser humano
utilizar y qué consecuencias tienes después de tanto tiempo usando el litio. Ya, mira, una súper buena pregunta y vuelve a aparecer el tema del equilibrio. El litio tiene una particularidad que es que los efectos del medicamento, los efectos como digamos terapéuticos del medicamento son muy cercanos a los efectos tóxicos del medicamento. O sea, tiene como un margen pequeño y entonces es un tratamiento que requiere mucho esta cosa más fina, como más de equilibrio, que era un poco, y volvemos como al tema central, como digo, conversando. El litio no está presente, o sea, el litio no es que a las personas les falte el litio como muchas personas piensan, sino que es que, o sea, el litio existe en los seres vivos, pero en concentraciones súper bajas. Y el litio no se sabe muy bien por qué produce lo que produce, pero lo produce. Es el único medicamento. Mira, el litio tiene muchas. ¿Estoy dando la lata o no? No. Bueno, la historia Fue fuerte la respuesta. La historia del litio es como, ya voy a volver a tu pregunta, perdona que me dé vuelta alrededor, pero voy a ir, porque igual es bueno entenderlo también, por qué se da litio, por qué existe el litio y todo esto. El litio se sabía que tiene como propiedades, digamos, terapéuticas desde hace mucho tiempo atrás. En el siglo XIX se promocionaban, digamos, lugares termales que tenían aguas con litio, que tenían propiedades curativas, etc. Y después, a principios del siglo XX, incluso se vendían aguas minerales que tenían litio, con esta cosa curativa. Entonces existía esta idea igual, dando vueltas, que se podía usar. De hecho, hay algunos estudios de un psiquiatra danés del final del siglo XIX que ya daba, pero no lo daba en forma sistemática, qué sé yo, entonces no. Y después que esta cuestión cayó un poco en el olvido, siguió como en onda agua mineral y todo, no se usó más en la medicina. Y había un psiquiatra que se llama John Cale, que es como una especie de héroe del litio, digamos, desde el punto de vista nuestro. Un psiquiatra australiano que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y fue prisionero de guerra durante 3 años y él trataba, como era médico, era hijo de un médico también, su papá atendía hospitales psiquiátricos y estuvo en la Primera Guerra Mundial su papá, también las cosas se van repitiendo y él se fue a la Segunda Guerra Mundial y fue prisionero de guerra y vio como sus compañeros tenían descompensaciones asociadas a los déficits nutricionales. Beriberi y varias enfermedades que tienen como alteraciones de conducta, digamos, eso. Y entonces él pensó, hay algo que las cosas nutricionales afectan el cerebro, digamos, y las cosas que dan vuelta en la sangre, las cosas que se yo afectan el cerebro, y entonces cuando volvió a Australia, trabajaba en un hospital chiquitito, sin muchos recursos, y ahí empezó a estudiar esto, porque veía pacientes psiquiátricos y empezó a pensar que los pacientes psiquiátricos tenían alteraciones en la sangre que podían explicar los síntomas que tenían. Porque él lo vio, él lo vio, digamos, en este campo de investigación. Lo vieron sus propios compañeros. Y entonces empezó a estudiar eso, y en esa época el litio se usaba para el ácido úrico, porque él tenía la idea de que el ácido úrico producía los síntomas, o sea, las gotas son cristales de ácido úrico que se ponen en la articulación y qué sé yo. Estoy un poco disperso, pero eso. Entonces él pensaba que los pacientes con enfermedades mentales severas, como esquizofrenia o trastorno bipolar, tenían gotas del cerebro, o sea, tenían depósitos de cristales de ácido úrico en el cerebro. Esa era su teoría, que es una teoría que está basada en nada, en una cosa que se le ocurrió, pero... y entonces él empezó a sacar orina de pacientes y a inyectarla en cobayas, en ratoncitos, como conejos, ratones, estas cosas. Y se dio cuenta que los pacientes con trastorno, los pacientes que le inyectaban orina de trastorno bipolar en la cavidad abdominal se morían antes que las personas que no eran pacientes. Y entonces dijo, aquí hay algo,
esto es la prueba de que el ácido úrico, qué sé yo, y entonces necesitaba disolver el ácido úrico y lo disolvió con litio, porque se disuelve, digamos, no sé muy bien por qué, pero es un buen disolvente. De eso y empezó a inyectar entonces orina con litio, y cachó entonces que los ratoncitos que le inyectaba orina con litio estaban como tranquilos, y no se movían menos, y los podía poner incluso así de espalda, digamos, y no pasaba nada. Entonces dijo como, esto es. Y entonces empezó a tomar el litio, para ver cuáles eran los niveles tóxicos del litio, empezó a tomar, digamos, para ver cuáles eran las dosis que debería dar, digamos, y cuando cachó cuáles eran las dosis que debía dar, le dio a algunos pacientes, digamos, de su hospital, de los pacientes crónicos, y se dio cuenta que mejoraban, y lo publicó, y nadie sabía muy bien por qué. Él, digamos, tenía esta teoría del ácido úrico y todo esto, pero que no es verdad, digamos, y después pasó al olvido, porque se estaban dando en esa época sales de litio también en Estados Unidos para la insuficiencia cardíaca, porque como es una sal, reemplaza el sodio, pero es tóxica, entonces los pacientes empezaron a morir, y con eso se acabó la investigación del litio. Hasta que un psiquiatra danés, que tenía un hermano de trastorno bipolar tipo 1, muy grave, vio este artículo 10 años después, y dijo, yo esto tengo que probarlo, y habló con su hermano, y lo probó con su hermano, le fue bien, y hizo un estudio así más formal, con 38 pacientes, y le fue bien a los pacientes, y ahí empezó el litio, estamos hablando de los años 50, 60, y entonces al final fue un descubrimiento medio accidental, claro, no se sabe, no basado en nada, basado en una teoría que a él se le ocurrió. Pero él estaba abierto a la experiencia, estaba abierto él mismo también a tomar litio. Pero no es que a uno le baje el litio, o sea, no es como que te midan los niveles de litio y diga como tú tenías el litio más bajo, pero Lo que pasa es que te miden los niveles de litio porque justamente por lo que hablamos, porque es tóxico. Entonces, es tóxico en concentraciones altas, pero también es protector en concentraciones bajas. Eso es lo bonito igual. Y de hecho se está estudiando para el tratamiento de demencia o de enfermedades neurodegenerativas, de algunos tipos de demencia. Justamente por esto, porque tiene este efecto protector también. Tiene este efecto protector del sistema nervioso central y del deterioro del cerebro. Eso. Entonces tiene esta cosa dicotómica, como todo, ¿no? Tiene una cosa que es tóxica y te puede matar, porque el litio en dosis altas te mata, y también a veces te puede producir otras cosas, insuficiencia renal, temblor, pero te puede producir muchas cosas, diarrea, ¿no? pero al mismo tiempo también te ayuda a proteger tu cerebro y en las personas con trastornos afectivos como el trastorno bipolar o a veces la depresión recurrente, los ayuda también a tener menos episodios o eso, ayuda un poco a mantener el equilibrio, pero sí, hay que estarlo midiendo por eso, porque tiene un margen terapéutico chiquitito. ¿Y ese margen es diferente para todas las personas o está como menos medido cuánto? Las dos cosas. O sea, quiero decir, hay como niveles estándar que son los que tú esperas, pero las personas cada persona es un mundo diferente. Quiero decir, hay personas que a veces andan bien con poco, hay personas que andan bien con mucho, andan todos mal, por tóxicos. Pero muchas veces tienen que regularse las dosis, ¿no? En un mismo paciente. Claro. Y eso sucede por cosas externas que lo afectan. Eso pasa, claro, o sea, también piensa, o sea, a veces pasa que, por ejemplo, hay muchas personas que tienen unos cuadros que son como estacionales y que entonces empeoran mucho en otoño o en primavera, por ejemplo, y entonces en esas personas hay que hacer ajustes en esa época, o también tú no eres el mismo que eras cuando tenías 20, ¿sí? O sea, uno es una persona diferente porque tus circunstancias son diferentes, porque tus hábitos son diferentes, porque tu estilo de vida es diferente, porque tu cerebro también es diferente, porque todo es diferente. Uno no es quien era, es quien era, pero tampoco es. Y además todo se ha renovado, o sea, nuestras células de día no son las que teníamos hace, son todas nuevas. Está todo así en renovación constante. Entonces no somos quienes éramos.
Pero los cambios en las dosis en los pacientes no es porque haya pasado mucho tiempo, es simplemente porque están afectos a esta bipolaridad. Claro, porque van cambiando los requerimientos según las distintas épocas de tu vida. Hay personas que están bien y estables durante años, 20 años, 25 años, y de repente pasan por periodos así, que se ponen muy inestables, tienen muchos cambios, y después vuelven o hay personas que han tenido solamente un episodio en su vida y después no tienen nunca más a ninguno. Y eso varía mucho de personas. ¿Hay estudios si afecta a los hombres y las mujeres de manera distinta? Solamente a nivel del cerebro, pero incluso como, no sé, la fertilidad, Bueno, no afecta la fertilidad, pero sí afecta, quiero decir, está asociado con algunas malformaciones cuando tú lo das en el embarazo, especialmente en el primer trimestre. Ahora, en personas con trastorno bipolar muy severo, que no responden a otros medicamentos y eso se puede dar, tratando de evitar el primer trimestre, pero son casos muy excepcionales. En general, la norma es no se puede dar, eso, porque está asociado a algunas malformaciones cardíacas en los niños. Oye, yo no sé si es tan así, pero he escuchado que el concepto como de bipolar es un concepto que no se ocupa tanto actualmente, porque ese es como habla de dos estados y más que nada tiene que ver con trastornos del ánimo que pueden circular por ámbitos mucho más amplios que dos estados. Sí, eso es verdad. Te voy a contestar eso, pero quería contestar la pregunta tuya, que no te la contesté. El litio no tiene patente. Eso quería preguntar. Es de los únicos fármacos que no tiene patente. Así que no hay, para las personas, digamos, que tienen la idea que es un poco cierta también, y al mismo tiempo no es cierta, de la industria y esta conspiración. El litio no tiene industria detrás. El litio, digamos, de hecho hay algunas compañías farmacéuticas que han dejado de producirlo porque no es rentable, porque no da, o sea, supongo que debe ser rentable en la medida que lo producen, pero no es tan rentable como otras cosas que son mucho más rentables. No tiene patente porque es un mineral. Y no se puede patentar. Tú podés patentar una manera de darlo, un tipo de comprimido que se libere no sé cómo, digamos, pero la molécula no la puedes patentar. Como sí puedes patentar, no sé, la fluoxetina o eso. Entonces, ¿hay presión para diagnosticar? Yo diría que hay presión para diagnosticar, pero esto es un poco más técnico, pero esto de que el Ministerio cubra ciertas enfermedades y a esas enfermedades les da prioridad y les da cobertura y les da acceso a medicamentos y qué sé yo, hace que haya un sobrediagnóstico de esas enfermedades, porque en el fondo si tú tienes una enfermedad que se parece pero no es esa, no vas a tener cobertura, pero si es esa, sí vas a tener cobertura. Entonces hay un incentivo al diagnóstico a que tú puedas entrar dentro de estas canastas, digamos, de atención, donde tú tienes prioridad de atención y qué sé yo. Eso. Y eso es un sesgo, digamos, que es inevitable en la medida que hayan enfermedades más importantes que otras, por decirlo de alguna manera. Porque al final lo que tú quieres es, y yo te lo digo desde el punto de vista de un terapeuta, o sea, cuando tú tienes un paciente y tú quieres darle un tratamiento, tú sabes que el tratamiento que vas a usar es más o menos similar. No lo voy a decir, pero al fin hay una presión para eso. ¿Para la pregunta? No, que yo he escuchado de que el concepto de bipolar ya no... Lo que pasa es que cuando todas las cosas que ustedes... Mira, es que al final uno tiene que pensar que las enfermedades mentales son un fenómeno que es dimensional. O sea, quiere decir que va desde las manifestaciones... es toda una curva, digamos, una curva poblacional. Entonces la enfermedad mental está en un extremo, pero tú, digamos, es un continuo, todo es un continuo. Entonces, al final cuando tú hablas de una enfermedad mental con categorías, tú la pones en categorías estancas, digamos que eso permite entenderla y eso permite estudiarla y eso permite estandarizar ciertos tratamientos y estandarizar los seguros, como por ejemplo el GESI, etc.
Pero cuando tú en verdad trabajas en este tema, tú te das cuenta que estas no son categorías estancas, que una cosa, sino que se comunican entre sí, porque son un continuo. Entonces al final, claro, por eso empiezan todas estas cosas, y todos estos cuestionamientos y todo, y de repente te dicen una cosa y de repente te dicen otra, porque en verdad tú tenés que hacer calzar algo que es imposible de hacer calzar. Porque siempre hay excepciones, digamos, siempre hay tierras intermedias, eso. Entonces, sí, bipolar, uno piensa, bipolar, manía, depresión, en realidad eso es una manera como súper reduccionista de entender una enfermedad, porque no es eso. Digamos, ese es un fenómeno de la enfermedad, sin duda, que es que hay episodios de estado eufórico y episodios de estado depresivo, pero también hay episodios mixtos, que se llaman cuando tú estás con mucha energía, pero al mismo tiempo estás con mucha rabia, o sea, quiero decir, hay muchos estados como intermedios y tú puedes pasar de uno a otro, y además el ánimo no es la única categoría, también hay alteraciones cognitivas como del funcionamiento cognitivo, también de la funcionalidad. O sea, hay otras muchas dimensiones que no son solo el ánimo. Entonces, el bipolar es una manera descriptiva y una manera de entenderlo, pero es más complejo que eso. Y en ese sentido, se puede decir bipolar o se puede no decir bipolar. Ha cambiado el nombre en el tiempo. Antes se llamaba enfermedad maníaco-depresiva y ahora se pensaba que es un nombre más estigmatizante que bipolar. Pero bueno, al final las palabras son estigmatizantes en la medida que las usamos como tal, como estigmatizantes. En Japón, por ejemplo, se habló de dejar de llamarle esquizofrenia a la esquizofrenia, ¿no? y propusieron otro nombre que era un poco más complejo, que no agarró mucho vuelo, pero al final está esta idea de cambiarle los nombres a las cosas para que dejen de ser lo que son. Pero igual sigue siendo lo que son. No, es que es como medio ambicioso lo que quería preguntar, proponer, y son 3 micro vacíos que tal vez se podrían completar. Uno, bueno, algo interesante, tal vez no accidental, es que se complementa con varios artistas daneses esta exposición, entonces Dinamarca está presente acá. Bueno, de hecho, la obra de Emilie Kalsmose integró litio, estado de polvo. Pero 3 cosas que nos han interesado mucho en la reflexión hace un tiempo, y es, bueno, basado en los orígenes cósmicos del litio. Nos hemos enterado de que uno de los primeros elementos que surge después del Big Bang. Lo otro, que lo pongo como si hay alguna posibilidad de profundizar sobre eso, referirse. Lo otro tiene que ver con el contexto político y económico en Chile, en el fondo, de la privatización del litio como proceso de producción. Y el tercero es la situación de que me encanta que no lo llamen ni bipolaridad ni trastorno maníaco depresivo, porque es interesante lo que está pasando en las calles. Justamente hay una exaltación de la energía, y claro, en esta bienal se habla mucho desde la curatoría, en esta noción de antes se llamaba la lógica del vértigo. Entonces hablábamos de cómo pasamos de este estado de vértigo, de desequilibrio a la armonía. La bienal tal vez como un instrumento que nos ayuda a equilibrar esas energías, que pueden estar en exaltación. Entonces hoy día en el fondo de las calles existe este estado también odiábamos decir que era entre oligofrénico, esquizofrénico, bipolar, pero lo que pasa claramente en las calles pasamos de un estado de calma a otro de exaltación muy rápido, y eso tal vez en una persona se podría tratar o identificar como un trastorno individualmente. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre colectivamente? Y pasamos todos desde un estado
bueno, cuando se dice Chile despertó, ¿no? Como antes, de esta somnolencia, una especie de catatonia colectiva a un estado de acción, ¿no? Que se ha estigmatizado. Entonces es ambicioso dar la intervención porque tiene que ver con estas tres partes, como la idea desde el Big Bang hasta el gobierno. Entonces, siempre la ambición. No sé si es posible hacer un arco ahí. Los fenicios. Por ejemplo, el litio, hay un par de elementos químicos que se producen cuando se forman las estrellas. El litio es uno de esos que se produce como en las primeras explosiones. Las estrellas se pueden formar hasta el hierro, así como como que pasan de un estado energético a otro. Entonces, esa es una característica particular del litio que se podría formar en los Big Bangs o en las primeras, o cuando se están formando las estrellas. Y bueno, eso lo hace un elemento también que es súper raro, de los alcalinos, es súper liviano, es más liviano que el agua, es un elemento bastante extraño. Y como ¿El litio es más liviano que el agua? Sí, de la mitad de la densidad. Y por ejemplo, naturalmente no podría encontrar el litio solo, lo encuentras asociado a una molécula, lo encuentras en algún mineral, formando parte del mineral, o en el caso de algas salares, asociado a carbonato de litio. Eso porque es inestable, ¿no? Sí. No, naturalmente tiene dos isótopos, litio 6 y litio 7. Como que decae. Hay elementos químicos que tienen esa capacidad. Por ejemplo, el uranio, que puede decaer a otro número atómico. ¿Ya? Una que puede perder masa o puede cambiar número de protones. Todo esto es más bien isótopos o números con. Hay como distintos estados que un elemento químico se puede presentar. Y el más conocido es como el uranio, que se utiliza para alimentar la energía, las termonucleares. Y al litio le pasa lo mismo, pero dura mucho menos tiempo el decaimiento. En cambio, el uranio torio puede decaer a torio, entonces produce mucha energía y por eso sirve para, con un poquitito se puede alimentar una ciudad entera, pero es súper peligroso. Y con el litio también decae, tiene esa particularidad. Y varios elementos químicos la tienen, pero está súper, o sea, no sé si hay mucho estudio en relación al decaimiento del litio. Por ejemplo, cuando yo una vez traté de estudiar, hacer el estudio de usar el litio, el isótopo de litio, el litio 6 y el litio 7, para ver como las fuentes del arsénico, porque se utiliza para eso. Y fue imposible poder conseguir, porque podía tener propiedades como para uso armamentístico. Entonces no pude hacerlo nunca. Y siempre he tenido la idea de usar el isótopo de litio para poder detectar. ¿Y por qué se usa la batería? No, porque el conductor. Sí, pues el conductor. Pero se usa el estable, no se usa el inestable. Sí. Y el estable, no. Hay algunas que explotan, por ejemplo, esos cigarros. Sí. Que han usado sus cigarros eléctricos, a tanta gente le han explotado la cara y dicen que es por la batería. ¿En serio? Sí. Y hay un teléfono que explotaba, que sí, prohibieron subirse a los aviones. Sí. Ahora, bueno, están controlando bastante las baterías de litio, ya no se pueden meter a... de las últimas veces que viajé, había que como, o sacarle la batería. No se puede meter en el avión en la parte de abajo. Ajá. No se puede, tiene que ir arriba. No puede ir descomprimida, tiene que ir en la parte comprimida de la vida. Y claro, hay una niña que se quedó dormida con el teléfono bajo la almohada y estaba conectado y se lo reventó. Sí. Yo igual creo que faltan bastantes estudios de la estabilidad del litio. Quizás se tenga que usar solamente el más abundante en los teléfonos. No se puede recalentar tampoco. Falta eso. ¿Su extracción se podría comparar con el salitre? No, nunca había pensado, pero podría ser comparable, porque, bueno, el salitre es una de las pocas partes del mundo donde se concentra de esa forma el nitrato, que es el salitre, es en Chile.
se han hecho hartos estudios para tratar de identificar cómo se formó esa concentración tan particular de nitratos en el norte de Chile. Bueno, y igual, varias hipótesis. Una es que tiene influencia atmosférica, como de la atmosférica, lo que viene de la costa, la Camanchaca, y también las aguas subterráneas. Y, por ejemplo, el nitrato de Chile tiene harto yodo también, entonces se extraía por eso. Y finalmente, todo el mundo sabe que por la Primera Guerra Mundial se encontró un sustituto que se podía producir mucho más fácil y todos los pueblos del norte de Chile que extraían los nitratos desaparecieron, son pueblos fantasmas. Pero claro, una de las diferencias podría ser que al menos en las zonas donde se extrae el litio no se han formado grandes ciudades como lo que pasó en la época del salitre. Son zonas súper inhabitadas donde está el litio. Están a 3.000 metros de altura, es como la gente que trabaja ahí está en campamentos chicos. No sé si se puede comparar, tampoco sé si va a aumentar tanto la producción que se van a armar ciudades cerca de las zonas donde se extrae el litio, pero ahí como que igual sería súper futurista pensar en si se va a inventar un sustituto al litio. Lo que yo creo que sí podría pasar es con el cobre, que se podría inventar un sustituto del cobre en menos tiempo que el del litio. Un sustituto sintético. Sí, pues, igual que lo mismo que el salitre. Sí, porque se han hecho varios estudios. Por ejemplo, ahora las casas actuales y los autos actuales ocupan muchas veces más cobre de lo que se ocupaba hace 10, 20 años y es por los teléfonos conectados. Todo está conectado. Los cables, claro. Y son muchos más kilos de cobre que se utilizan por casa y se supone que las proyecciones indican que se debiera extraer más cobre para suplir el mercado de las casas súper conectadas y los autos eléctricos, porque utilizan mucho cable de cobre. El problema es que la tasa Chile es uno de los países que tiene las mayores reservas de cobre, pero las tasas de descubrir nuevos depósitos son mucho más lentas que las que se debieran necesitar cobre en el futuro. Entonces, en el momento en que el precio del cobre es mucho más caro que encontrar un sustituto, la empresa busca el sustituto y ya tienen el grafeno, claro. Ahí vamos a tener un problema grave, digamos, si seguimos dependiendo tanto. Claro, eso es porque, por ejemplo, la economía del cobre en Chile es mucho más millonaria que la del litio. O sea, nosotros si vendiéramos baterías de litio, quizás podría ser una empresa que sustentara. Pero si solamente vendemos carbonato de litio, no es económicamente muy rentable. O sea, el litio ha subido exponencialmente el precio en los últimos 10, 20 años, pero así todo, en Chile no podría sustituir al cobre como en industria. Ahí en relación a lo que preguntabas tú, como no sé si alguno, o sea, quizás tú más cercana como del conflicto que hubo en el momento de licitación, el vacío que se declaró y luego la cesión a una empresa nacional con capitales multinacionales y a una empresa prioritariamente china. Está Albemarle y está SQM. Sí, esas dos. Sí, como que yo no me manejo mucho en el tema de la industria del litio. Leí un poco sobre cuando estaba en venta, pero por ejemplo había una idea de Corfo que era que las empresas que sacaban el litio vendieran al menos un 25% se hiciera algo con ese litio, pero no fructífero. Entonces al final el negocio es vender carbonato de litio, que es algo súper básico. Como que es como lo mismo que hemos hecho siempre, es como un país bananero, pero en vez de vender plata nos vende cobre o vende litio, pero no nos vende productos. O sea, nosotros después compramos el cobre en el computador, compramos el litio en el computador, compramos todo procesado, pero no hacemos nada. O sea, nuestras bananas son mucho más caras que una banana, pero al final no estamos formando y haciendo desarrollo sustentable para el país. O sea, lo ideal sería que nosotros pudiésemos vender o baterías de litio o el computador listo. Tenemos todos los ingredientes para hacer computadores y no. Yo quería contar a Ale sobre la experiencia
experiencia de trabajar los artes visuales en torno a este tema, y justo como ahora teniendo exposiciones, o sea, estáis participando en lo individual allá y acá también, y cómo es la idea de trabajar desde el cine, que es lo que me hablaste ahora, y cómo es tan multifacética en el fondo, cómo la veis, cómo ha sido como tu experiencia de este último tiempo en estas dos partes, que se puede con uno, que se puede con otro, cómo veis este umbral. No, yo lo veo súper cercano, o sea, como que lo sigo viendo todo como muy objetual. Cuando se va a grabar me interesan todas las cámaras, el tipo de cámara, después para editar, elegir dónde cortar, o sea, como que no le veo tanta, o sea, lo que pasa aparte que siempre me gustó más el cine que el arte visual, no sé si. Entonces no sé, es como que sale súper, como que era lo que tenía que hacer, o sea, eso. Pero, no, bacán. No sé qué más dice, o sea, buena pregunta. Quería engancharme un poco de eso a propósito de lo que decía Enrique recién, como estas como connotaciones místicas como del elemento. Eso te quería preguntar en relación a lo del video, como con la protagonista, ¿qué pasa ahí? Como en el proceso de creación del video, y yo me imagino, y lo voy a decir muy mal, así, y ahí sale el stand-up comedy nuevamente, como esta cosa de estar como en un lugar que está como radioactivo, por decirlo de un modo, y porque además una persona, por lo que entiendo, lo que tú explicabas, que lo consume, digamos. Entonces, ¿qué pasa ahí como en ese estar en un lugar donde se supone que está como radioactivo, como o de esta esencia? Porque una cosa es lo que se puede transmitir en el video, que me parece genial, pero ¿qué pasa como en ese backstage, como con el individuo, en este caso la protagonista? Sí, no, yo creo que es súper concreto, todos nos sentíamos muy bien en el salón, muy heavy, como, no sé si pelamos el cable o no, pero había algo que, un poco lo que pasa cuando uno va a San Pedro, que es como hay algo que estábamos como todos bien. No sé si fue la buena onda, si el litio, si lo que sea, pero sí había una energía muy especial, trabajamos M, pero... ¿Durmieron en el Cerrado? ¿Ah? ¿Durmieron en el Cerrado? No, pero ahí en Uyuni, claro, estábamos ahí media hora del solar. Pero sí se sentía bien. ¿Pero conversaban de eso ustedes? Sí, conversamos. Como de la sensación como del lugar. Sí, lo hablábamos. Igual hay, como en el mundo de los alpinistas, digamos, de los alpinistas, que se dice que porque hay menos oxígeno en el cerebro también, todo funciona un poquito más lento, tenés la capacidad de ponerle más atención. Claro. No sé si la verdad o no. Sí. Pero se habla mucho sobre, por ejemplo, los pueblos de los Himalayas, o incluso las mismas personas del altiplano andino, que están como que sí funcionando en otro nivel, como un estado más meditativo quizás. Que es por lo mismo que porque se vuelve tan adictivo el tema de la escalada, ¿cachai? Porque se entra como espacios mentales de manera más efectiva, que quizás son los mismos espacios que se entran a través de la meditación que cuando uno está a nivel del mar. Sí, yo creo que, no sé lo que era, pero hacía lo que encuentro interesante, que estoy segura que tiene que ver con algo concreto, no era que era la buena onda. Como que eso es un tema que a mí me gusta mucho en general, o sea, como ahora con la revolución, la gente está tomando mucho más alcohol, como que todas esas cosas como más concretas del cuerpo con las cosas, me parece súper como que no, hacen como tener esa noción media de máquina del cuerpo que necesita, no sé, ejercicio de mí, remedio, lo que vaya haciendo. Entonces, no sé si ¿Y eres tú la persona que sale de ahí? Caminando no una amiga.
No, sí. Tú estuviste detrás de las cámaras. Yo estaba ahí dirigiendo. Vale, ¿y cuánto rato estuvieron filmando? Una semana. Porque hay otra experiencia que es de Enrique Ramírez que también estuvo filmando. Sí, después. A él le hizo muy mal, caray. Y al equipo completo, sí. ¿En serio? Sí, terminaron todos enfermos. ¿Apunado? Sí, por la altura. Más que apunado, creo que entre caminar por las aguas saladas, así. De hecho, él llegó de vuelta de la filmación y se estuvo 2 semanas enfermo. O sea, lo que yo sé es que lo hizo trabajar duro en poco tiempo. Sí, estamos hablando de la que se perdió la camioneta, claro, pasaron una noche entera en la camioneta, o sea, vivieron ciertas condiciones que cuando se hizo ese trabajo, nosotros para el cronograma de escenas pusimos, no sé, porque normalmente se tiran 6 escenas, acá tiramos 4 o 5. Igual hay un tema con lo que decías tú de caminar por los salarios, o sea, de hecho durante el invierno boliviano como que no te permiten ir a Uyuni en el auto porque el agua del salar te corroe el motor. O sea, es mucho más probable que se te muera el auto, que no es lo mismo cuando uno hace rally a la playa, por ejemplo. Hay algo en el agua del salar de Uyuni que es especialmente tóxica. Yo quería preguntarle a Alejandra y a Yossi, sobre todo, por tener la experiencia de haber pasado más tiempo allí, si saben de los conflictos que está produciendo en términos de precisamente las comunidades que están siendo afectadas por esta situación del litio. Estuvimos buscando también alguien que desde esas comunidades pudiera acercarse a esta conversación, o desde la antropología o la sociología se pudiera acercar, y están todos ocupados en las cumbres de la COP. Pero es una pregunta que surgió ayer en un encuentro sobre ciencia y tecnología, cultura, ciencia y tecnología, y de hecho hay conflictos socioambientales bien específicos en relación al litio, y no sé si tienen ustedes algo que comentar. Por lo menos en mi experiencia en Bolivia, el agua se extraía principalmente, se extraía agua, o sea, no era en función de litio, pero se llegó a secar el agua Popó, y eso trajo un montón de problemas sociales. Bueno, se responsabilizaba bastante la extracción de agua irregular por parte de la minería, que en el sector es bastante abundante. Y hay conflicto social básicamente por la extracción del recurso hídrico. Y acá en Chile, claro, hay bastante también conflictos con las comunidades, pero lo que yo he sabido es principalmente por la extracción del agua, más que por el litio en sí. O sea, van a bajar los niveles freáticos, todo va a bajar porque se está bombeando mucha agua. Y no se recarga, como les decía antes, no se recarga la misma tasa que se extrae. Y al final, claro, eso influye en todas las comunidades. En el caso de Chile, por ejemplo, el que podría afectar más es el salar de Atacama, pero los otros salares, por ejemplo, el de Pedernales o el de Maricunga, hay bastante poca población, o sea, casi, yo cada vez que he ido nunca he visto gente. Es como un lugar inhabitado. En Bolivia, por lo que es lo contrario, en Bolivia vive mucha gente, principalmente en el altiplano, donde hay más gente es en el altiplano de Bolivia y en el altiplano de Perú. En el caso de Chile y Argentina es súper poca la gente que vive en estos sectores. Así todo igual hay conflicto, porque se ve mermado el recurso hídrico. Pero en Bolivia y en Perú es distinto, porque si tú quitas ese recurso hídrico, son millones de personas las que se ven afectadas en el sector. Sí. El año pasado vinieron, después de este danés que hizo estos estudios, hizo como una pequeña escuela, digamos, y todavía hay gente que está empujando el litio porque, como hablábamos, no tiene... El litio es el único medicamento de psiquiatría que ha mostrado disminuir las tasas de suicidio. Lo único. Desde ese punto de vista es lo único que sirve, digamos, para el suicidio. Tiene mucho valor en eso, y a pesar de que se promociona poco. Pero bueno, el tema es que hay un grupo de varias personas de varias partes del mundo que vinieron, el año pasado se juntaron una vez al año, hace 32 años, y vinieron a Chile, digamos,
estuvieron en Santiago, hicieron una serie de conferencias, se juntan a organizarse, digamos, a hacer estudios y cosas de ese tipo, como una cosa más privada, más chica, y después hacen como un día de exposición a la comunidad, digamos, a la comunidad médica, principalmente, y de salud mental, psicólogos, terapeutas. Y se fueron después, terminando la reunión, se fueron al norte, al Sarari, entonces sacaron ahí, estuvieron todos sacándose fotos, estaban emocionados, pero ya dedicó su vida a esto y llegaron, digamos, al corazón de esto mundial. Fue Qué tierno. Sí, es un poner, hay que decirlo, pero bueno, fue emocionante. Bueno, ahí me está respondiendo un poco lo que como cuestionamiento de que pase por el cuerpo. Sí, por eso me acordé, porque lo que tú dijiste, por eso me acordé. Ahora que gana, y ahí está a propósito del tema de los privilegios que se han cuestionado este último mes, que todos pudieran poder tener esa vivencia en el cuerpo. Por eso es lo que yo creo que para eso estamos peleando también, para que eso pueda suceder. No simplemente se entregue en un consultorio una pastilla, con todo lo que eso significa, por supuesto. Me parece interesante dejarlo como instalado como problema. Sí, bueno, yo creo que es la cuestión precisamente que instala el video de la Alejandra y otras obras también que hemos estado reuniendo en la Bienal, en otros lugares, las obras que tienen ustedes en el Museo de Química y Farmacia, como el paisaje es una escala y la biografía es otra, pero hay una proyección entre ellas que está conectada por materialidades, por afectividades, como varias dimensiones, pero que de alguna manera son todos, como tú decías, están en la misma línea, están en la misma curva. Lo macro de la naturaleza y lo micro que funciona, que constituye nuestras identidades. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Ahora que hemos hablado de depresión, bipolaridad y otros problemas mentales, yo soy venezolano y aquí en Chile siempre se estila a escuchar mucho de que existen problemas de depresión y obviamente también las tasas de suicidio también son altas acá, y me acaba de decir que el litio es una de las causas de las cuales puede evitar esas tasas de suicidio, pero ¿qué otros problemas mentales están asociados a la salud pública de aquí en Chile? O si este trabajo te amplió un poco más la visión de otros problemas que también se presentan en lo que estoy diciendo en la salud mental de acá de Chile como tal. No sé si... Yo al final, bueno, el tema de esta pastilla que previene suicidio, digamos, también es una cosa súper reduccionista, porque en realidad, claro, los estudios a largo plazo muestran eso, pero al final la salud mental es un fenómeno complejo, multidimensional, y que probablemente las pastillas y eso ejercen su rol, pero su rol en un espacio muy pequeño y muy, digamos, al final. Pero antes de todo eso es todo, digamos, o sea, antes de todo eso es lo que está pasando, el país donde vivimos, las cosas a las que tenemos acceso, la cultura, la educación, lo que tú decías, el acceso también a tener experiencias como viajar o conversar, la estigmatización de lo que hablábamos al principio, ¿no? Al final igual yo pienso también que actividades como esta, yo estoy agradecido de que me hayan invitado y de haber venido, porque también son actividades que permiten, aparte de lo interesante que fue, que para mí fue súper interesante, o está siendo súper interesante, no quiero terminarlo, además son actividades que desestigmatizan, porque cuando tú conoces algo, tú lo dejas al final la estigmatización los prejuicios, digamos, son un atajo. Son un atajo cognitivo, pero son atajos cognitivos que te quitan mucha libertad, que te impiden conocer. Entonces cuando tú conoces, cuando tú hablas de salud mental, cuando tú hablas de distintos temas, tú los conoces y por lo tanto te son más cercanos y por lo tanto los estigmatizas menos. Una persona que ha tenido un familiar o que ha padecido alguna cosa de salud mental, que probablemente aquí
muchos estamos en esa situación, o de padecerlo o de tenerlo familiar, tú lo estigmatizas menos porque lo conoces desde una cercanía, es algo cercano. Cuando tú no lo sientes, ¿por qué? Aquí voy a hacer una cosa política que no debería hacer, pero no lo ves como persona, no como psiquiatra. ¿Por qué cuando empezó toda esta cosa social, la primera semana que hubo 1.200.000 personas aquí, en todas partes, ¿por qué después de eso aparece, digamos, un presidente que dice que se centra en la guerra, se centra en la agresión y en las cosas? Porque es incapaz de empatizar con eso, porque no lo ve. O sea, yo no creo que sea una mala persona, yo creo que es incapaz de verlo. Eso es lo que yo pienso. Ahora, igual, por eso digo, esto lo digo como persona, no lo digo como psiquiatra. Yo no puede, imagínate, hablar de otra persona, diagnosticar ninguna cosa, eso no está bien, pero yo lo digo como persona. A mí me impresiona igual que uno no pueda ver lo que pasa. Es como megalómano. Independientemente de lo que ha pasado. Con diagnóstico. No lo sé, eso no lo sé. Pero independientemente de lo que ha pasado después, o sea, yo no quiero hablar de la situación general. Yo digo, en ese momento concreto, cuando la cosa estaba empezando, cuando había 1.200.000 personas aquí afuera, digamos, cuando había una molestia, qué sé yo, ¿por qué el discurso no se centró en la molestia? ¿Por qué eso habría puesto un puente inmediato? Yo entiendo que hay una molestia, yo entiendo que hay un deseo de que las cosas sean diferentes, yo entiendo que hay un anhelo de que vivamos en un mejor país. ¿Por qué aparece la salud mental en las carteles? Quizá yo tengo atención selectiva, yo siempre digo. Es súper presente. Pero ¿por qué es demasiado importante? Porque la salud mental es esto. La salud mental es el país donde vivimos. La salud mental son las conversaciones, la salud mental es esto, la salud mental es la desestigmatización, la salud mental es el acceso a la educación, eso es salud mental. Eso es bienestar, eso es salud mental, bienestar. Y eso es lo que todos queremos. Yo quería hacer un comentario sobre eso. Hace un tiempo vino uno de los curadores, jefes del Museo Tate de Inglaterra, a hacer una visita, a visitar talleres de artistas. Y una de las conclusiones finales fue que él decía que los artistas y la escena cultural en Chile necesitaba más psiquiatras que curadores, porque está esta imposibilidad de generar diálogo y tejido común entre el sector, digamos. Entonces el hecho de que tú ahora estés también es sintomático en este museo hablando de este tema y de todo lo que nos está pasando, porque el arte tiende también a reflejar la esencia justamente de la imposibilidad que tuvimos de empatizarnos y de tal vez situarnos en este concepto que desarrolla Derrida, que se llama hospitalidad, ¿no? Esta mezcla entre la hostilidad y lo hospitalario, ¿no? Y que vivimos en este híbrido entre lo hospitalario y lo hostil, ¿no? En el diario vivir. Entonces es interesante como en esta relación arte y ciencia justamente se sitúa esta posibilidad de analizar, no antropológicamente, no psiquiátricamente, sociológicamente, sino que desde el campo del arte, este conocimiento colectivo que hoy día explotó, como diría. Entonces, ojalá que puedas venir más, ¿no?, a los museos, que tu conocimiento se empiece a mezclar con el de curadores y críticos y artistas que están desarrollando y tratando de componer, en el fondo, un sentido común. Porque justamente el museo como espacio vivo, que tiene la capacidad de poner en contacto a personas. Lo mismo que estamos haciendo ahora es una performance, es una obra, ¿no? Lo que esta posibilidad de conversar, de ponernos en ronda, en el fondo, de que no haya una jerarquía, que la mesa se desplegó hacia el lado y nos quedamos conversando, mirándonos a las caras. Es ya un gesto que es importante poder continuar. Entonces ahí están estos tres conceptos muy lindos de la meditación que tú estabas hablando de la meditación, que son el tono, la frecuencia y la permanencia. Entonces, ¿cómo establecemos un tono común para entrar en una frecuencia colectiva y a la vez darle una posibilidad de continuar, de darle un sentido y un compromiso?
Y los museos son justamente los espacios que nos permiten, como lugares comunes, estas ágoras, encontrarnos y tal vez fuera del espacio académico, donde está mucho más tomado, ¿no? y darle esa continuidad. Entonces la conexión con el Museo de Química Farmacia en ese sentido también es hermosa, porque es un museo de ciencia que le da justamente este sentido territorial, como los micelios de los que conectan, ¿no? Y esta caminata que se podría iniciar ahora, ¿no? Le da justamente una constatación simbólica muy potente a esta posibilidad de unión entre arte y ciencia y a empezar a entender también la disolución de esos campos. Entonces... y respondiendo a tu pregunta, aquí afuera está el colectivo de investigación artística que se llama la Farmacéutica Nacional. Ya están en el Museo de Química. Están allá esperándonos en el Museo de Química. Estuvieron acá toda la mañana y ya están. Y ese es un colectivo de artistas que desarrollan investigación precisamente en torno al consumo de fármacos en la población chilena, bueno, de Santiago por el momento. Han estado trabajando en el Museo de Química y Farmacia y desde la investigación artística están generando un conocimiento que es el conocimiento de entrevistar a personas en la calle, un conocimiento que pasa mucho por acercarse sin intimidar a las personas que van por ahí y solamente preguntando qué medicamentos consumes, ellos logran que esa persona cuente la vida finalmente. Entonces, como desde esa pregunta se hila todo, ¿no? Desde sus afectos hasta sus frustraciones. Así que también esa pregunta la puedes hacer a ellos. Van a estar fáciles de identificar porque tienen un delantal como verdaderos químicos farmacéuticos.